Queridos hermanos, el pueblo de Israel, desterrado en Babilonia, sin esperanza, es comparado por el profeta Ezequiel con un valle lleno de huesos, muerte y desesperanza. Israel es como esos huesos secos, muerte, desesperanza. Tantas veces el poder, el ansia de poder, mata las esperanzas de los pueblos, mata realmente los deseos de vida de las personas y de los pueblos. También nosotros vivimos tantas veces situaciones así, muerte, desesperanza, como un hueso seco. También así está nuestra vida, como un sepulcro. Vivimos situaciones personales de muerte de la esperanza. Cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, de una persona a la que hemos estado unidos, que ha tenido un significado para nosotros en nuestra vida. Y estos días estamos sufriendo. Casi no hay día que no nos llegue una mala noticia de la muerte de alguien querido por nosotros. Nos enfrentamos continuamente a la muerte, pero también a situaciones que podemos comparar a la muerte, cuando somos víctimas de odio, de rechazo, cuando no se nos quiere, cuando se nos persigue por cualquier razón, muerte de la esperanza. Sepulcros. Nuestro pueblo vive situaciones también como las que se viven en Bolivia, como las que viven los más pobres. Muchos pueblos, también nuestro pueblo boliviano, situaciones de desesperanza. ¿Cuántas veces se frustra la esperanza de los más pobres, la esperanza de justicia, la esperanza de progreso? Son situaciones que podemos comparar perfectamente con la muerte, con un sepulcro. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra situación de muerte, de desesperanza? Porque ahí tenemos que escuchar esta mañana la palabra que el Señor nos dice a través del profeta Ezequiel. Ya que para Dios siempre hay futuro. Para Dios siempre hay un futuro. Nosotros no lo vemos. A veces no vemos ese futuro. Nos encerramos en nuestros sepulcros y en tantas situaciones de muerte. Pero para Dios sí lo hay. Siempre hay futuro. Escuchemos su palabra. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. No hay nada más desesperante que un hueso seco. Y el Señor, aún en esa situación, nos dice: traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Y más aún, yo mismo abriré sus sepulcros y les haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y les traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y les saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. El Señor no va a dejar de actuar en medio de su pueblo. Claro, nuestra libertad limita la acción de Dios. Nuestra libertad, tantas veces reticente a Dios, limita el poder de Dios. Pero Dios, con su palabra, sigue actuando en medio de su pueblo y en medio de las situaciones de desesperanza que vivimos. Y yo mismo abriré sus sepulcros y les sacaré de ellos. Son palabras que, cuando vivimos momentos difíciles, nos llenan de consuelo, de esperanza. El Señor está con nosotros, también en esos momentos difíciles. Y esta palabra
que se cumple en cada momento difícil de nuestra vida, que se cumplirá en el momento de nuestra muerte, se ha cumplido sobre todo en su Hijo Jesucristo. Esta palabra es una promesa cumplida en Cristo Jesús, que estuvo en el sepulcro y al tercer día resucitó. El Señor no lo dejó ahí abandonado a la muerte, no lo dejó en el sepulcro, lo sacó del sepulcro, cumplió su palabra, lo resucitó. Queridos hermanos, ¿a quién podemos nosotros entonces realmente amar? El primero. Hoy nos habla el Evangelio del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu ser. Porque, hermanos, si bien las personas son importantes, nada ni nadie de este mundo puede darnos la victoria sobre la muerte. Solo Dios. Y un día, por más personas que haya habido en nuestra vida, y por más personas importantes que haya habido en nuestra vida, estaremos nosotros solos ante Dios. Y nada ni nadie de este mundo puede darnos la victoria sobre la muerte, que es el deseo más profundo, más hondo del corazón de un ser humano. Solo Él puede dar sentido a la vida. Solo Él. Las personas son muy importantes en la vida. No podemos caminar solos en la vida. Necesitamos caminar junto con los demás. Pero, hermanos, el sentido de la vida solamente nos lo puede dar Dios. Porque solo Él nos da la victoria sobre la muerte. Solo ese es el sentido. Lo demás de este mundo lo necesitamos. A las personas de este mundo las necesitamos, pero solo Él es el sentido. Solo Él puede dar sentido a la vida, porque solo Él tiene poder sobre la muerte. Todo lo demás ayuda, pero no es el sentido. El sentido de la vida es Dios. Amar a Dios, lo primero. El amor primero es Dios, el que da sentido a nuestra vida, el que nos libra de la muerte. Y junto al primer mandamiento, el segundo. Junto al amor a Dios, Jesús pone el amor al prójimo, porque el amor es el que nos hace semejantes a Dios. Hermanos, todo lo creado viene del amor de Dios. Todo lo creado es reflejo del amor de Dios. Si existe algo y no nada, es por el amor de Dios. Si no hubiera el amor de Dios, no existiría nada. El mundo sería nada. Todo lo que hay en este mundo viene del amor de Dios. Es reflejo del amor de Dios, reflejo de la bondad de Dios. Pero sobre todo el ser humano. El ser humano refleja como nada de este mundo el amor de Dios. Porque el ser humano es el único de la creación capaz de amar como Dios. El amor nos hace semejantes a Dios. Por eso, hermanos, quien hace un acto de verdadera entrega, gratuita a los demás, sin buscar interés, amar por amar, vive en ese mismo amor la experiencia de Dios. En mí se refleja el amor de Dios. En mí se refleja el que me ha hecho, el que me ha dado la vida. En el amor se refleja el misterio que ha dado la vida a este mundo. Se hace visible el amor de Dios, el que me ha dado la vida. En Dios, en el amor, se hace visible. En el amor de un ser humano hacia otro, se hace visible el amor de Dios, el misterio que se esconde tras todas las cosas.
en un acto, un solo acto, bastaría de verdadera entrega, gratis, sin interés, por puro amor, para encontrarnos con Dios. El problema es que no amamos y por eso no nos encontramos con Dios. Amemos para experimentar al Dios que nos ha hecho para amar. Dios nos ha hecho para amar y solo en el amor experimentamos a ese Dios que nos ha hecho. Cuando amamos, lo experimentamos. Del amor tenemos el mayor premio, la mayor experiencia. Por eso la invitación de la palabra del Señor: ama a Dios, ponlo en el primer lugar de tu vida y ama al prójimo como a ti mismo. Si sales de ti mismo, experimentarás a Dios, a ese Dios que nos ha hecho justamente para eso, para amar.